Frankenstein es una de las historias más icónicas dentro del género de terror y de ciencia ficción, ya sea por su adaptación de 1931 que le dio esta imagen al monstruo tan característica que conocemos, o la novela de Mary Shelley, que bajo una opinión personal considero que muy pocas películas le han hecho justicia a lo que la escritora hizo en este libro. El monstruo de Frankenstein y la historia de Frankenstein en sí misma son unas de las cosas más icónicas que podemos encontrar al momento de adentrarnos tanto en el cine como en la literatura. Y la pasión de Guillermo del Toro por querer adaptar esta historia desde hace años era algo que en algún punto iba a pasar, pero no una adaptación que se centrara en el terror, sino mostrarnos a un monstruo con dudas existenciales sobre qué rol tiene en el mundo, en la vida misma, como le es de costumbre en muchas de sus películas, mostrar que el verdadero monstruo no siempre son las criaturas, sino es el propio ser humano. Ya lo hizo de una manera impecable en El Callejón de las Almas Perdidas, y es un tópico muy recurrente en todas sus películas, y qué mejor manera de retratar eso que con una de las novelas pioneras en demostrar esto, Frankenstein. Nadie quería financiar el gran proyecto que tenía Guillermo del Toro con este filme. ¿Por qué? Porque era demasiado caro. Casi 120 millones de dólares es el presupuesto de esta nueva adaptación de Frankenstein. Y vaya que se nota en dónde se fue todo ese presupuesto. Pero para fortuna de Guillermo del Toro y para desfortuna de la película, ahí es donde entra Netflix, que ya se encargó de realizar y de financiar Pinocchio de Guillermo del Toro, que es una excelente película de stop motion. Pero aquí Guillermo del Toro estaba entre la espada y la pared. Poder hacer su versión que siempre había soñado con el presupuesto que necesitaba sin ningún tipo de restricción, bajo la condición de que solamente se viera por un tiempo muy limitado y en muy pocos cines su trabajo como debería ser, en una gran pantalla, y después condenarlo a pasar toda la eternidad en una pantalla pequeña. Y es que si lo ponemos desde una perspectiva fría, por más cara que sea la pantalla de televisión, por más detalles que tenga o por más sofisticada que pueda parecer, no se puede comparar a estar en una sala de cine. Entonces, entre decidir si estar en el cine o en streaming, Guillermo del Toro optó por Netflix, y gracias al financiamiento de estos desgraciados tenemos una de las mejores películas de Guillermo del Toro y una de las mejores películas de ciencia ficción, de terror y de drama que podemos tener actualmente, la nueva visión de Frankenstein. Muy pocas adaptaciones le han podido hacer justicia a este libro de Mary Shelley. Muy pocas películas, o solamente esta, le han hecho justicia a lo que Mary Shelley plasmó en este libro. No estamos ante la imagen de 1931 de lo que fue Frankenstein, una masa verde, grande, estúpida que le tiene miedo al fuego y que solamente se centra en eso: yo Frankenstein, yo bueno, todos los demás malos. De hecho, el moderno Prometeo se centra en humanizar algo que no es humano a través de un acercamiento con los mismos seres humanos bajo una perspectiva más bondadosa y a veces un tanto cruel de la vida en sí. Abarca temas muy complejos que siempre se dejaron de lado cuando se adaptaba a este personaje y a esta historia, pero por fortuna Guillermo del Toro en esta película logra plasmar y amplificar todo lo que Mary Shelley logró con su novela. Para bien o para mal, Boris Karloff sigue siendo el referente hoy en día de cómo se debe ver Frankenstein. Ahora no estamos ante un monstruo que le teme al fuego, no estamos ante un monstruo que es estúpido y que solamente balbucea y habla de una manera lenta. Estamos ante un personaje con dudas humanas, con deseos de crear vida, de ser amado, de encontrar un propósito en este mundo, en donde puede estar en paz con su alma. Y desde ahí, retomando los dilemas del libro, se logra una complejidad que muy pocas veces hemos llegado a ver en una película. Dr. Frankenstein, el doctor que está detrás de todo el desarrollo de esta historia, es alguien que quedó traumado por el fallecimiento de su madre, que quedó a cargo de su padre, que lo repudiaba y que lo odiaba por no ser lo que él quería que fuera. Se convierte en un médico de renombre que busca derrotar a la muerte creando vida por sí mismo, a su imagen y semejanza, exactamente como él la quiere. Lo vemos jugar a ser Dios hasta que todo le sale mal. En su desesperación y frustración de que las cosas no salieron como él pensaba, repite los patrones que su padre plasmó en él, y lo vemos descender a la locura y a una discordia muy especial con su creación, que es completamente inocente de todos sus errores. Él es el verdadero monstruo. Y es que a lo largo de la película nos centramos en conocer a Víctor Frankenstein, cuáles son sus deseos, cuáles son sus motivaciones, y son bastante humanas, son bastante cercanas. Su deseo de crear vida es muy interesante. Es algo perturbador y es algo extraño, pero funciona. Elizabeth, que en esta ocasión ocupa un rol muy diferente a su contraparte del libro, es una dama muy diferente, es una dama muy especial, que incluso en la forma en que se viste
se logra plasmar su personalidad. No viste de colores apagados, viste de colores llamativos y que son muy vivos ante la pantalla y para el espectador. Tiene una curiosidad con el mundo muy especial e incluso se llega a sentir sola cuando lo tiene absolutamente todo. Busca encontrar algo que la haga sentirse cómoda con lo que la rodea. Se siente vacía, pero en ese vacío encuentra una cercanía muy especial con la bestia, con la criatura. El punto interesante de esta película es la criatura. No la criatura verde estúpida. No, no, no. La que tiene injertos de piel por todos lados, que no sabe hacia dónde ir. Interpretada de una manera excepcional por Jacob Elordi, le logra plasmar esta curiosidad por un mundo nuevo que no conoce, algo que es completamente ajeno a él. Tenemos que remarcar el gran trabajo que hicieron los maquillistas con Jacob Elordi, porque el monstruo de Frankenstein es excepcional. Dejando de lado el gran trabajo que hicieron los maquillistas, que probablemente se lleven una nominación o algún premio importante, la actuación de Jacob Elordi no tiene precio y está muy bien. En un principio Andrew Garfield iba a ser a este personaje, pero por problemas de agenda lo terminó dejando y Jacob Elordi fue el reemplazo que sucedió a Andrew Garfield. No me puedo imaginar a Andrew Garfield en este papel. Me encanta cómo actúa, me encantan sus películas, me encanta cómo es él, pero es que este personaje le quedó como anillo al dedo a Jacob Elordi. Se muestra frágil ante un mundo que es cruel y él es la víctima solamente por el simple hecho de existir y de ser físicamente diferente a los demás. Hace un movimiento muy especial con las manos cuando juega con el agua, cuando va interactuando con el mundo, que transmiten inocencia humana a pesar de que no está consciente de lo que es ser un humano. Es muy cercana por toda la curiosidad que siente y eso hace que el espectador se encariñe con el personaje. Se enfrenta a la crueldad de su creador por no ser exactamente lo que esperaba, por tomarse el tiempo para aprender, para procesar todo lo que pasa a su alrededor. Nace en él un sentimiento de odio y de desdicha hacia su propio creador. Necesita respuestas, necesita encontrar un lugar en el mundo, pero sobre todo necesita estar con alguien, no necesita estar solo. Y estos son los focos centrales que tenemos en la trama del personaje de la criatura. No busca solamente ser un monstruo genérico que hace cosas malvadas. A diferencia del libro, me gustó más este. Hay una escena muy especial donde le pide la criatura a Víctor Frankenstein que le creó una compañera, pero él se burla y le dice que jamás va a ser algo como él, porque él es un error. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta del patrón cíclico que sigue esta película referente a los padres y a los hijos. Y más que ser a veces una película de terror o una historia de ciencia ficción, se centra en un drama familiar y en un drama generacional y hereditario, en donde las palabras y las acciones tienen una repercusión a lo largo de los años y que marcan a los personajes sí. Sí, los 120 millones no son en vano. Se nota en cada segundo, en cada fotograma, en cada plano, se nota a dónde se fue toda esa cantidad de dinero. Los sets construidos, los que son hechos por efectos especiales, todo es despampanante, es glorioso, son grandes los sets y son impresionantes de ver. Los vestuarios son impecables, transmiten la personalidad de cada uno de los personajes. No hay nada que estéticamente sea feo, todo es perfecto y todo es visualmente hermoso. El laboratorio de Víctor, los castillos, los bosques en donde la criatura se termina de humanizar son preciosos, son una carta de amor al romanticismo y al gótico, que muestran a la película como lo que Mary Shelley pudo haber concebido o como pudo haber pasado si realmente esto pudo haber sucedido. La música de Alexandre Desplat es elegante y amplifica las escenas de una forma que es imposible de describir. Incluso puede llegar a ser perturbadora en cierta parte, pero siempre glorifica el trabajo de Guillermo del Toro. Aunque me haya encantado todo el drama de los personajes, todos sus dilemas existenciales, todo eso, la película tiene un par de fallos que la hacen un poco pesada y no disfrutable al 100% a pesar de que yo la considero perfecta. La historia se narra en dos partes, una bajo la perspectiva del doctor Víctor Frankenstein y la segunda bajo la perspectiva de la criatura. Ambos van a contar sus perspectivas de los relatos dejada en un punto por el personaje anterior. Aunque esto funciona en el libro y funciona porque nos da esta aura de misterio y querer saber qué es lo que pasó realmente, en la película le quita mucho misterio y muchas cosas esenciales al desarrollo de la misma. Al principio encontramos a Víctor Frankenstein sin una pierna, golpeado, lastimado. Entonces ya sabemos que en algún punto va a perder la pierna, ya sabemos que en algún punto la criatura lo va a perseguir. Entonces cuando suceden estas cosas, cuando pasan, es como que, mira, así es como pasó. Y solamente es eso. Un poco del factor sorpresa del que la película pudo haber aprovechado para choquear al espectador. Al tratar de contar una historia bajo la perspectiva del monstruo y de Víctor Frankenstein arruina la sorpresa que esto pudo haber resultado. Oscar Isaac está bien.
es un buen actor, tiene el talento para llevar un protagónico de este calibre. Es solo que se siente un Víctor Frankenstein de telenovela. Se siente una caricatura a comparación de los demás personajes, ya sea Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz. No le imprime todo lo que el personaje requiere. Todo el conflicto a veces pasa muy por encima de su actuación y literal es de una escena a otra el cambio. Todo el cambio que sufre de una escena a otra que no se nos anticipa de que se va a volver cruel con su creación. Tampoco hay un punto clave donde pase esto o que lo orille a hacerlo. Entonces, cuando se vuelve cruel, cuando empieza a maltratar y trata de desvivir a su propia creación, pasa sin pena ni gloria. No todo es culpa de Oscar Isaac, eso hay que aclararlo. Incluso al final hay una parte donde deja de odiar a su creación y le pide que viva, así sin más, sin mucha explicación. Así que tanto la construcción y la actuación de Oscar Isaac, a pesar de que en el que está bastante bien, en la ejecución deja mucho que desear y se siente un personaje muy aparte de la película y no en el buen sentido. Entre las primeras interacciones entre Víctor y su creación, se siente más que nada una manipulación por parte de Guillermo del Toro para que se sienta una pena y una desdicha por el personaje solamente porque es inocente y porque es puro, no tiene nada de conciencia respecto al mundo. Se siente como si estuvieran golpeando a un perrito. Sientes feo porque es un perrito y porque no se puede defender, pero sería muy diferente a si golpean a un perrito que es tuyo o que tienes un sentimiento por él. Más o menos así se siente este tipo de manipulación con las interacciones entre Víctor Frankenstein y el moderno Prometeo. La película dura 2 horas y media y hay escenas que son muy largas, más largas de lo que deberían ser. Sí, se entiende que abarcan temas como la mortalidad, la dualidad entre Dios y el hombre al crear la vida, la dudosa moral de ciertos personajes, cuál es el rol que ocupan todos los personajes en el mundo y cosas similares. Pero es que hay ocasiones en donde la película nos remarca una y otra vez cosas que ya se establecieron anteriormente. El deseo de Víctor Frankenstein de crear vida y de derrotar a la muerte, creando la vida por él mismo, los dilemas de la criatura al encontrar su lugar en el mundo, Elizabeth al sentirse sola y vacía, son cosas que se cuentan muy bien, pero llegan a ser repetitivas y eso alarga la película de una manera un tanto rara. Incluso el personaje de Christoph Waltz, que es el personaje que suelta el dinero para que Víctor pueda hacer todo su proyecto, no está mal, pero es que simplemente hubiera dado lo mismo si hubiera estado o no. Realmente no aporta mucho a la película y también hay escenas que sí terminan sobrando porque son demasiado largas para remarcar puntos que ya se establecieron anteriormente. Pero aún así, esta película es bellísima, es perfecta por donde se le vea. A mí me encantó de inicio a fin, a pesar de que sí es densa, de que sí es pesada y que sí puede llegar a ser aburrida en ciertas partes. Visualmente es espléndida. Las actuaciones en su mayoría son muy buenas. Los dilemas existenciales y todo lo que hace a los personajes tan importantes está muy bien. Y sí tengo que decir que Guillermo del Toro, por fortuna, pudo lograr su visión. Es una lástima que no se haya podido estrenar en cines como debía ser, pero debemos estar felices de que existe esta versión. Si ustedes ya la vieron, por favor díganme qué les pareció. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.